Amado Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias en esta hora, Señor. Al igual que tus discípulos, nos sentamos a tus pies, mientras tú abres tu boca y nos enseñas y nos exhortas y nos edificas a través de tu palabra. Queremos, oh Dios, que tu palabra hable a nuestras vidas, queremos abrazarnos a tu palabra, oh Señor, y que traiga para nosotros fortaleza, que traiga consolación, y que traiga, oh Dios, la sabiduría tuya para poder enfrentar toda situación en nuestras vidas. Bendícenos y guárdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4. Esther es un libro del Antiguo Testamento y podemos mirar allí a partir del versículo 10 para pensar en el tema que para tiempos como estos tú eres la persona de Dios. Ese es el tema de hoy. Para tiempos como estos, tiempos de incertidumbre, tiempos de crisis, tiempos de angustia, tiempos de temor, para estos tiempos tú eres la persona de Dios. Y dice el libro de Esther de la siguiente manera, capítulo 4, versículo 10 en adelante. Entonces Esther dijo a Atag que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Este escenario en el cual se está desarrollando este diálogo entre Mardoqueo y Esther, Mardoqueo es un primo de Esther, dice la Biblia en la historia, son algo de familia, pero dice también la Biblia en un pasaje que cuando los padres de Esther, quien también se llamaba Adasa, en el idioma hebreo, cuando murieron sus padres, Mardoqueo, el primo, la adoptó como hija, así que de alguna manera ella era hija también de él, adoptada. Y Esther va y comienza un diálogo aquí con Mardoqueo, pero eso se está desarrollando en todo Persia, lo que hoy se conoce como Irán. Y nosotros podemos mirar también que es un tiempo de mucho peligro para los judíos. Hay una amenaza de exterminio para el pueblo judío, y hoy podríamos pensar que el pueblo de Dios también tiene mucho peligro. Peligro de la pandemia, peligro de la enfermedad, peligro de la angustia, peligro de la crisis económica, peligro de los problemas académicos, peligros en la salud, peligros de mucha índole, ¿verdad? Y el libro nos presenta 4 personajes que son como los personajes principales del libro. Allí aparece un personaje que es Asuero. Asuero es el poderoso rey de Persia que ha hecho el reinado para escoger una reina. Está el personaje de Esther, que es la judía que va a llegar a ser reina. Ella oculta un poquito que es judía. Está este personaje
el primo de ella que se convirtió en papá adoptivo, que es Mardoqueo, que es pariente de Esther. Y si usted quiere leer algo sobre esto, en el capítulo 2 de Esther, versículo 7, dice: y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, o sea que eran primos, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Ahí puede usted ir leyendo la historia realmente de Esther y de Mardoqueo. Y un cuarto personaje en el libro es Amán. Amán es el que aborrecía a los judíos. Amán es un precursor de Hitler porque él lo quiere exterminar. Y también en el libro, en el capítulo 3, usted encontrará que porque Mardoqueo se resistía a no humillarse, a no arrodillarse delante de él cogió rabia y dijo: no solamente voy a exterminar a Mardoqueo cuando supo que era judío, sino que voy a acabar con todo ese pueblo que está diseminado, que está extendido por todo este país de Persia. Entonces, el plan de Mardoqueo, por un lado, y por otro lado, a Esther, que está llamada a liberar a su pueblo. Este texto que acabamos de leer nos muestra 3 lecciones bien interesantes. En primer lugar, en el día más oscuro, en el día de más angustia, en el día de más desesperación, Dios abre una senda, Dios abre un camino, Dios tiene siempre una salida. Y tal vez estamos viviendo el pico más alto, el índice de enfermos más altos, el índice de muertos más alto, las estadísticas más preocupantes, pero es allí, en los días donde usted dice: ya llevamos más de 100 días de confinamiento, ya no sabemos qué hacer. Entonces allí Dios va a dar la salida. Y dice el versículo 14: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ahora, mire lo que dice Mardoqueo. De algún lado, dice, de algún lado, de alguna parte, vendrá respiro y liberación. Eso caracteriza el libro de Esther. Es el único libro en la Biblia donde no se menciona a Dios, pero es uno de los libros de la Biblia donde Dios está más activo que nunca. El nombre de Dios no es mencionado, digamos, explícitamente, pero la fe en la presencia de Dios, la fe en la intervención de Dios, en la intervención divina, son claramente sugeridas aquí, especialmente por Mardoqueo. Entonces, aquellos días eran días oscuros para los judíos, como hoy, y ha habido muchos días oscuros para los judíos desde entonces. Guerras, persecuciones, y nosotros hoy también vivimos en días oscuros. Políticamente hay enredos, económicamente hay problemas, socialmente hay una serie de desobediencia, una serie de desenfrenos. Académicamente vemos universidades, colegios, guarderías cerradas. Espiritualmente la gente quiere encontrar una respuesta, quiere lanzar una profecía, están buscando de Dios, otros no. Moralmente también estamos en días difíciles, la gente no ha respetado las cosas y sigue también en esa declinación moral. El ateísmo toma fuerza, el comunismo también quiere tomar el lugar, y científicamente en esta era nuclear también tenemos luchas y dificultades. Tal vez usted está también atravesando días oscuros en este tiempo presente. Y los días oscuros pueden estar pasando en su hogar, pueden estar pasando en su matrimonio, pueden estar pasando en la economía familiar, puede estar pasando con sus hijos. Los días difíciles y oscuros en su vida pueden estar en el trabajo, en el desempleo o en los negocios que por estos tiempos no resultan de una manera fluida, de una manera maravillosa. Puede estar usted en días oscuros con su salud, algún enfermo de la casa gravemente, puede estar pasando días oscuros por su luto, por su dolor, por las pérdidas,
o puede ser que la salud le haya alcanzado a usted la enfermedad. Pueden ser días difíciles por todos esos temores, días oscuros emocionalmente, donde no hay tranquilidad, donde no hay paz, donde hay hostilidad, donde hay lágrimas, donde hay tristeza. Pero Dios se deleita en obrar en estos tiempos de oscuridad. Fíjese el modelo de la creación. Dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero dice que la tierra estaba desordenada, vacía, oscura. ¿Y qué hizo Dios? Dijo, sea la luz. Y Dios comenzó a crear el universo. Dios se deleita en obrar en la oscuridad. Mire el modelo de la salvación. El apóstol Pablo dice que nosotros andábamos sin Dios, sin esperanza en este mundo, que éramos por naturaleza hijos de ira y que hacíamos las obras del diablo. Pero Dios, en su infinita gracia, en su infinito amor, nos llamó, y debemos darnos cuenta que el relato que hace Pablo es que estábamos en la oscuridad, en tinieblas, perdidos, y Dios apareció. Y así podemos encontrar en la Biblia, que es un libro de promesas, muchas promesas bíblicas para todos aquellos que están en días difíciles, en días oscuros, que están completamente atribulados. La confianza de Mardoqueo le está diciendo a Esther: si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Es una fe optimista, es una fe maravillosa, es una fe triunfante, es una fe vencedora, es una fe en una ayuda que, aunque explícitamente no dice de Dios, él está viendo la presencia y la intervención de Dios en esto. ¿Y qué necesita el mundo hoy? Mirar también tu fe, mirar también mi fe, mirar la fe de la iglesia. La iglesia no se puede desmoronar, porque la iglesia predica, habla, invoca, se dirige al Dios de los milagros, al Dios sobrenatural, al Dios de los imposibles, y es necesario que el mundo necesite ver esa fe en nosotros, la iglesia. Por eso la iglesia no se detiene, por eso la iglesia predica las promesas de Dios, por eso la iglesia cree en un Dios que no miente, en un Dios que está confiando en lo que está haciendo. Nosotros tenemos que decir, como el salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro? Pues el mundo está desesperado. Piensa que el socorro viene del gobierno, piensa que viene de la vacuna que va a aparecer, piensa de la economía que se va a activar, piensa del comercio que se va a abrir. No, el salmista dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La iglesia, que es usted y que soy yo, tenemos que mirar hacia arriba, porque en estos tiempos difíciles la persona de Dios eres tú. En segundo lugar, Dios usa a una mujer, o puede usar también a un hombre para cumplir su plan. Y Mardoqueo le dice a Esther, le manda a decir con Atag. Atag es uno de los eunucos que forman parte del harén, digamos así, del grupo que cuida a Esther, que trabaja para Esther, que es la reina. Y este eunuco se vuelve como el mensajero, el que lleva la noticia, trae también el recado y lleva el otro recado. Y ese es Atag, un eunuco de allí del palacio. Y él le manda a decir allí en el versículo 14: vendrá respiro y liberación de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y hace una pregunta bien interesante: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esta hora, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Dios siempre tiene a una persona para la hora donde Él necesita actuar. Nosotros no podemos convertirnos en un eco de malas noticias. No podemos estar repitiendo el pesimismo que se oye por las redes sociales. Tenemos que ser la voz profética, la voz de esperanza, la voz de fe, y levantarte tú como la mujer o el hombre, profeta de Dios, que da palabras de esperanza,
palabras de aliento, palabras de consuelo. Miren los modelos que sucedieron en los momentos de crisis donde Dios levantó a un hombre. Por ejemplo, la madre de Moisés, en un momento de oscuridad, estaba Faraón matando a los niños, había dado la orden a las parteras que todo varón que naciera fuera sacrificado, y esta mujer, la madre de Moisés, decide echarlo en una canastilla en el río Nilo. Y la canastilla se fue con Moisés. Y dice que su hermana, entre las ramas, entre el matojo que estaba allí, entre los árboles, comenzaba a ver hacia dónde iba la canastilla que estaba calafateada con brea. Y se dio cuenta que la hija de Faraón, en esa misma hora, había salido y había descendido al río para tomar un baño. Y sintió el llanto del niño y lo cogió. Y alguien le dijo, ese niño es de los hebreos, pero ella decidió esconderlo. Y entonces tengo que darlo a cuidar. Y la hermana de Moisés entonces sugiere, ¿verdad? ¿Y por qué no se lo das a una de las madres hebreas para que lo cuide? Y de esa forma Dios conservó la vida de Moisés. Y la mujer que Dios escogió para esa hora de angustia, para esa hora de dolor, para esa hora de oscuridad, fue la madre de Moisés. Así que la madre de Moisés es la misma que cría al hijo. Y usted puede ver a Moisés, ya en la hora oscura del pueblo de Dios de esclavitud, Dios lo levanta para que sea el libertador. Usted puede ver la vida de Gedeón. Gedeón en el tiempo de oscuridad, de pobreza, de ataque de los madianitas, Dios le dice varón esforzado y valiente y lo levanta. Miren los tiempos de David. Era un niño que fue a la guerra y habían los filisteos a través de aquel gigante desafiando a los escuadrones de Israel, y Dios respalda a ese niño para destruir a Goliat. Mire los tiempos de la historia también. Un Martín Lutero que en medio de una oscuridad hace la reforma que se conoce como la reforma protestante. Mire la biografía de Carlos Wesley, cómo es un hombre levantado también para un avivamiento fuerte en Inglaterra en momentos de oscuridad. Mire a Juan Knox, cómo se levanta ese hombre también en Escocia y es también el precursor del avivamiento de Escocia. A Carlos Spurgeon también, y mire también a Dwayne Moody, que dicen que fue el primer misionero norteamericano que salió a hacer misiones en momentos difíciles. Entonces Dios va a usar a alguien, a una mujer o a un hombre, para que cumpla su plan en la hora más oscura y más difícil. Y Dios está diciéndote a ti y está diciéndole a mí, quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Dios nos está permitiendo vivir esta pandemia y damos gracias a Dios que todavía nuestra vida no es una de las bajas en esta pandemia. Para algo entonces nos tiene el Señor. Tal vez usted sea la persona de Dios para la hora de nuestra nación. Sea la persona de Dios para lo que está viviendo la iglesia también en dificultad, con sus templos cerrados y reunida en grupos pequeños en sus hogares. Y la tercera enseñanza que encontramos aquí es el clamor de Esther, que lo podríamos resumir en dos palabras, en una frase corta. El clamor de Esther fue actuar o morir. Versículo 16. Esther le dijo que le respondieran a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. 3 días completos de ayuno. Más o menos eran unas 72 horas. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Esta mañana o ayer en la tarde, ayer sábado, estaba yo leyendo un video que mandaron de los 3 consejos que dijo Martín Lutero sobre la peste bubónica. Y habla el video de diferentes pestes que ha habido a través de la historia. Y dice en la historia que Martín Lutero y su esposa
Habían hecho de su casa casi un hospital para los enfermos. Pero Martín Lutero decía que si él tenía que salir a visitar a un enfermo, él iba a ir, no importa que la peste estuviera. Y él dice, él menciona las 3 lesiones que estaban allí, y dice, nosotros no debiéramos tener el temor a la peste, porque Dios tiene el control sobre esa peste. Y dice, nosotros, la segunda lesión, no debiéramos huir de la peste, porque un padre no puede abandonar a sus hijos y a su esposa, y los hijos no pueden abandonar a los padres. Y la tercera cosa que él decía es que aún en la peste, si no servimos al Señor y no servimos a los demás, podríamos cometer un pecado grande. Bueno, este es el clamor de Esther. Ella ahora, a pesar del peligro, a pesar de que no tiene permiso, a pesar de que ella sabe que por la ley persa, alguien que se meta en el patio principal del rey puede sufrir el ahorcamiento, la muerte, ella va a involucrarse. Ella va a estar dispuesta a ponerlo todo en el altar primero. Le dice a Mardoqueo, reúne a los judíos y 3 días de ayuno. Yo con mis doncellas, tal vez con sus eunucos también, vamos a ayunar 3 días. Y comienza a disponer su corazón para ponerlo todo en el altar. Tenemos que movernos con precaución en estos tiempos, guardar las medidas de seguridad y poner las cosas en el altar, pero no dejar de hacer la ayuda a los demás, y mucho menos abandonar a la familia, como decía Martín Lutero. Ella sería la persona de Dios para liberar a su pueblo. Y si usted sigue leyendo la historia, usted se da cuenta cómo el rey extiende el cetro en aprobación porque le alegra la visita de Esther, y cuando ella llega le invita a aquel famoso banquete donde denuncia que Amán es el hombre que está tratando de exterminar a los judíos. Y dicen que Mardoqueo está anunciando eso porque hay peligro en el reino. Y se levanta Esther como la persona que ha de liberar al pueblo judío. Ella concluye que la calidad de vida es más importante que la duración de la vida misma. Es decir, no podemos pasar por esta tierra desapercibidos. Algo tenemos que hacer. Una vez escuché una frase que decía que las personas podrían escribir un libro, leer un árbol, sembrar un árbol, visitar a algún enfermo, hacer algo, pero no pasar nuestra vida tan desapercibida. Nuestra vida, la calidad de vida, de servicio con nuestra vida, es más importante que la duración de la vida misma. ¿Para qué vivimos 50, 60, 70 años y a nadie le enseñamos a leer, a nadie le predicamos el evangelio, a nadie visitamos, a nadie alentamos, a nadie apoyamos? Entonces, esta historia de Esther, donde dice que en estos tiempos difíciles, para estos tiempos, tú puedes ser la persona de Dios, podríamos concluir diciendo, en primer lugar, que tenemos que rendirnos, como lo hizo Mardoqueo y Esther, plenamente a Dios. Segundo lugar, debemos involucrarnos realmente. Decir de pronto como Esther, hay que actuar o morir, pero hay que hacer algo para ayudar. Número 3, hay que alcanzar también a los perdidos. Este es un tiempo que una vez que pase va a traer una gran bendición a la iglesia y tenemos que seguir predicando con el mismo valor, con la misma pasión y aún más. Y por último, nuestra actitud y nuestro compromiso debe ser como Esther, actuar o morir. Recuerda entonces el tema de hoy. Para tiempos como estos, tú eres la persona de Dios. Dile a alguien que esté allí a tu lado, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y dile, tú eres la persona de Dios para estos tiempos difíciles. Alienta a tu familia. Dale esperanza a tu familia. Alienta a través de las redes sociales a alguien que puedes alentar. Ora por las redes sociales con un enfermo. Que la calidad de vida de nosotros sea más importante que la duración de la vida. Que 24 horas que pasamos encerrados en una casa todos los días
pueda servir para ese día llamar a alguien, alentar a alguien, consolar a alguien, bendecir a alguien, decirle a alguien: si puedes pasar por aquí, pasa, y aquí hay una ayuda con la que podemos mitigar un poquito la necesidad. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude grande y poderosamente. En el nombre de Jesús, amén y amén.